vamos a trabajar el día de hoy el sonido de la M. ¿Y cómo es el sonido de la M? Escucha bien. Junta tus labios y dices mmm. Otra vez. Mmm. Es el sonido de la letra M. M suena en las palabras mamá. Si combino la con la vocal A, dice ma, mamá, mamá. Si combino más E, suena me, como melón, melón. Si juntamos más I, suena mi, como mimo. Más O, suena mo, como Mónica. Más U, suena mu, como muñeca. Muñeca. Repasamos. Mamá, melón, mimo, Mónica, muñeca. Ahora vas a realizar el trazo de la letra en ligada. Vamos a ver. Mira bien, vas a empezar desde el segundo renglón. Tiene 1, 2 y 3. Vamos a empezar del renglón del centro. Subes, bajas, vuelves a subir y bajas jalando un rabito. Vamos a hacerlo con color rojo. Nos ubicamos en el segundo renglón. Subes, bajas, vuelves a subir y bajas jalando su rabito. Otra vez. Subes, bajas, vuelves a subir y das la vueltita jalando su rabito. Muy bien. Es momento de realizar el trazo de la letra en minúscula. Vamos con tu lápiz. Mira que vamos a empezar en el renglón del centro. Iniciamos. Subes, bajas. Subes dando la vuelta y bajas. Nuevamente por ahí subes dando la vuelta y bajas jalando su rabito. Y ya está la en minúscula y con letra ligada. Otra vez. Subes, bajas. Subes por ahí mismo dando la vuelta y bajas. Vuelves a subir, das la vuelta y bajas jalando su rabito. Y ya está la en letra minúscula. Observa, ¿quién será? Es mamá. ¿Quién es? Mamá. Vamos a escribir en el renglón. Recuerda que usamos el renglón para la letra ligada. Con tu lápiz. Empezamos. Más A. Subes, bajas, das la vuelta, vuelves a subir y jalas su rabito. Dice ma. No saco el lápiz, sigo escribiendo. Otra vez. Más A. Y coloco la tilde. ¿Qué hemos escrito? Hemos escrito la palabra mamá. ¿Cómo suena? A. Y si juntamos esos sonidos, va a decir mamá. Completa con la sílaba que falta. Y luego vas a escribir sus nombres aquí en el renglón con muy buena letra.
¿Qué sílaba falta? ¿Qué es? Es melón. Entonces falta la sílaba me, ¿verdad? Escribimos. Me, melón. Y ahora lo vas a trasladar con letra ligada. Aquí en la línea escribimos. Mira cómo estamos trazando me, el sonido de la L. Me, lo, muy bien. Melón. Cuando recién saco el lápiz coloco la tilde. ¿Ya? Ahora sí hemos escrito melón. Seguimos. El siguiente dibujo es mono. ¿Cómo suena mo? Mo. Y escribimos mono. Mo. No. Listo. Tercer dibujo. Es una mano. ¿Cómo se escribe ma? Empezamos. Ma. De mano. Y lo trasladas con letra ligada al renglón que está al lado derecho. Ma. No. Muy bien, mano. El último dibujo es un mimo. ¿Qué sílaba falta? Mi. Mi. Ahí está. Mi de mimo. Escribimos entonces mimo. Más i, mi. Mi, mo. Cuando termino de escribir, recién coloco el punto. Y ya está. Vamos ahora a leer lo que hemos escrito. Melón, melón. Mono, mono. Mano, mano. Mimo, mimo. El primer dibujo que observas es mula. Vamos a completar. Mu. Ahora dice mula. Y escribimos en el renglón el sonido más u dice mu. Mula. Y ya está escrito. La niña que observas se llama Mónica. Escribimos Mónica. Mo. Lleva tilde su nombre. Y ahora sí, en el renglón. Iniciamos con la mayúscula. Mayúscula. Ya está. ¿Viste? Ahora sí, continúa con tu lápiz. Mo. Ni. Ca. Cuando recién saco el lápiz, coloco el punto. Y la tilde. Dice Mónica. El último dibujo es una muñeca. Completamos con el sonido mu. Muñeca. Y lo escribimos. Más u, mu. Mu. Ñe. Ca. Listo. Le hacemos un moñito a la ñ. Aquí vas a buscar palabras en el pupiletras
La primera palabra es mamá. Busca y encuentra mamá. Y con tu lápiz rojo lo vas a repasar. Aquí está. Mamá. Lo encierras y luego lo coloreas de amarillo, que es un color claro, para que se pueda distinguir. Y ya está encontrada la primera palabra, mamá. Así vas a continuar buscando todas las palabras que están en la lista, como melón, mono, mano, mimo, mula, Mónica y muñeca. Las vas a ubicar aquí en el Pupiletras y te vas a divertir mucho. Recuerda leer las palabritas que están aquí. Hoy lo hiciste genial. Trabajaste muy bien. Sigue practicando en casita, que tú lo vas a lograr. Cuídate mucho y nos vemos en la próxima clase. Adiós.